lugar, hay una palabra que quiero soltar, que quiero compartir en esta noche. Es una palabra donde nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, desde el capítulo 8, empezó a tener grande conflicto con los líderes religiosos de aquel tiempo. Es una palabra donde Jesús empieza a confrontarse con los fariseos, con las autoridades espirituales de aquel tiempo. Y dice la Biblia que lo retaban y le decían a Jesús que él venía del mismo diablo. Y Jesús les contestaba. Jesús, en el capítulo 8, Jesús les contestaba hasta que al último, estando en el templo, Jesús, dice la Biblia que los fariseos se molestaron tanto y se enojaron tanto con él que empezaron a arrojarle piedras a Jesús. Le empezaron a arrojar piedras a Jesús cuando él estaba ahí en el templo. Y dice que Jesús sale del templo. Y él había dicho en el capítulo 8 de Juan que él era la luz del mundo. Él dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no va a andar en tinieblas. No va a andar en tinieblas. Y eso molestaba a las autoridades, las molestaba mucho, porque él se proclamaba hijo de Dios, se proclamaba que él hacía las cosas que el Padre le había mandado hacer. Y ellos decían, Jesús les dijo a ellos, les dijo: ustedes si fueran hijos de Abraham, creerían en mí, porque Abraham habló de mí. Abraham dijo que yo vendría. Pero ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo, les dijo. Y ellos se la regresaron. Le dijeron: ¿quién es hijo del diablo? Eres tú. De tal manera que estando él en el templo enseñando, los discípulos, los fariseos, lo corren con piedras, arrojándole piedras. Y donde me quiero concentrar es cuando Jesús sale del templo, después de haber tenido ese encuentro con ellos no agradable. Dice la Biblia que sale del templo y se encuentra caminando con sus discípulos. Se encuentra a un ciego de nacimiento, un ciego que nunca había visto, jamás había visto. Y cuando se topa con el ciego, Jesús empieza a planear liberarlo. El ciego no estaba preguntando por sanidad. El ciego tenía un lugar específico para estar, determinado por el mismo gobierno. Y le dijo: por tu invalidez te vas a poner aquí, y aquí vas a pedir limosna. Ese ciego era muy conocido de toda la ciudad, porque tenía años pidiendo en ese lugar, y todos conocían al ciego. Y cuando Jesús se topa con el ciego, él había determinado traer una sanidad. Había determinado lo que había hablado en el capítulo 8 del mismo Evangelio de Juan. Él había determinado: yo soy la luz, y lo voy a demostrar. Cuando Jesús se encuentra con él, este ciego, que era una persona muy conocida, dice la escritura. Quiero que vayas conmigo a esta parte del Evangelio, capítulo 9, verso 1. El contexto de esto es: Jesús lo acababan de echar
del templo. Y dice, al pasar Jesús saliendo del templo, vio a un hombre ciego de nacimiento, dice la Biblia. Juan capítulo 9, verso 1. Y cuando vio al ciego, los discípulos que iban con él le preguntan a Jesús. Le preguntan a Jesús y le dicen, maestro, 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 ¿quién ha pecado? ¿Él o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Quién pecó? ¿Fue él o fueron sus padres? Los discípulos no le pidieron a Jesús que lo sanara. Más bien le preguntaron a Jesús, ¿por qué está ciego? ¿Por qué está ciego? ¿Por el pecado de sus padres o por el pecado de él mismo? Y ellos, de alguna manera, los discípulos, estaban determinando que la ceguera de él era por su pecado o por el pecado de sus padres. Y mire lo que le contesta Jesús. Les dice Jesús, ni él ni sus padres han pecado. Respondió Jesús. Nació así para que se manifestasen en él las obras de Dios. Y podemos pensar y podemos imaginarnos que Dios lo envió y que naciera así para el encuentro que iba a tener con Jesús. Pero creo que nos equivocamos si podemos decir eso. El pecado, la enfermedad, entró cuando el hombre cayó. Cuando el hombre cayó, hermanos, antes de que él cayera, no había pecado, ni había enfermedad, ni había sufrimiento, ni había dolor. Y todas las manifestaciones de enfermedad y las manifestaciones de sufrimiento entraron porque el hombre, cuando cayó, abrió la puerta para que se manifestara. Sin embargo, lo que estaba pasando con él iba a ser usado por Dios, como Dios quiere usar, Gustavo, hoy la vida nuestra, el padecimiento nuestro, la enfermedad. Quiere usar tu condición, quiere usar tu debilidad, quiere usar tu tristeza para que el poder de Dios se manifieste, para que la obra de Dios venga y se presente y podamos experimentar lo que hemos hablado: sanidad, salvación y milagros. Y el mejor estado para que la gloria de Dios se manifieste es una condición de pena, de enfermedad, de falta de salud. Es la mejor condición. Jesús les dice, no es que sus padres pecaron ni que éste pecó, es que se abrió la puerta desde un inicio, cuando el hombre cayó y permitió la entrada al enemigo para robar, para matar y destruir. Dice, debemos trabajar en las obras de aquel que me envió mientras es de día, porque llega la noche cuando nadie puede trabajar. Jesús les dijo en el siguiente versículo, debemos de trabajar
Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, entre tanto que es de día, porque viene la noche cuando nadie puede trabajar. Y él estaba diciendo: mi tiempo aquí en la tierra es para hacer la obra. Mi tiempo aquí en la tierra es para hacer la obra. Mi tiempo al pasar por aquí, como decía Pablo, el vivir es Cristo. Y cuando estamos viviendo en la tierra es a lo que el Señor se refería en el día. ¿Cuál es el día? El día es nuestro paso por la tierra. El día es cuando estamos aquí en la tierra. Y por eso Él decía: mientras es de día, la obra del que me envió es necesario que yo la haga. Mientras esté aquí, yo no puedo perder el tiempo. Yo no puedo desviarme. Yo no puedo perder el tiempo. No lo puedo perder, porque va a llegar el momento que es de noche, cuando descansemos, cuando partamos, cuando muramos. Ya no se puede hacer absolutamente nada. Por eso, iglesia, el llamado es: hoy que es de día, hacer las obras por las cuales fuimos enviados, hacer las obras de ir y poner las manos sobre los enfermos, y los enfermos son sanados. Los discípulos no entendían. Los discípulos estaban desviando su atención. Ni siquiera le dijeron: puedes orar por este ciego. No. Ellos hablaban de quién pecó, quién es el culpable. Y lo que menos importa es quién es el culpable. Lo que importa es Jesús, que es la luz, que ha venido a deshacer todas las tinieblas. Amén, amén, amén. Y mira, Jesús empieza a hablar. En el verso siguiente, en el verso 5, dice: entre tanto que estoy en el mundo, entre tanto que estoy en el mundo. En otras palabras, mientras estoy en el mundo. Él decía: mientras estoy en el mundo. Y te está diciendo a ti: mientras estás en el mundo. Jesús dice: luz, 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 luz soy del mundo. Amén. Luz soy del mundo. Y mientras estamos nosotros aquí, luz, luz, luz somos del mundo. Y sigue hablando. Después que dijo esto, imagínense al ciego. Él había escuchado toda clase de cosas, hermanos, ahí. Él estaba por donde salía toda la gente del templo, y tal vez había escuchado muchas cosas, y estaba aguantando lo que los discípulos estaban diciendo. Él estaba escuchando. Que al cabo los discípulos dijeron que al cabo no nos puede ver. Y él estaba escuchando que le dijeron al Señor: ¿quién pecó, Señor? ¿Por qué está este ciego? ¿Pecó él o pecaron sus padres? ¿Quién pecó? Y él había escuchado. Nunca, jamás nadie le había dicho a él: esto es para que la gloria de Dios se manifieste. Jamás había escuchado esas palabras. Jamás. Nadie le había dicho eso. Pero cuando Jesús llega, le dice: esto es.
para que la luz del mundo se manifieste y haga la obra. Y yo creo que él, sin ver, vio un rayo de esperanza. Y dice que Jesús escupe y hace con la saliva lodo y lo pone en los ojos de aquel que estaba ciego. Él pudo haberle sanado de cualquier forma, hermanos. Y no es que el lodo haya tenido algún poder, porque no solamente le puso el lodo, sino que también lo envió y le dijo: ve al estanque, ve al estanque y lávate, y lávate. Le pone, dice, escupió en tierra, hizo barro con la saliva y le puso sobre los ojos del ciego, diciéndole: ve y lávate al estanque de Siloé, que significa enviado, enviado. El estanque de Siloé era un estanque que fue hecho a propósito muchos años antes para recibir el agua de una fuente, y fue cavado un túnel para que el estanque se llenara, y en los tiempos de amenaza toda la fortaleza pudiera tener agua. Enviado, el agua fue enviada y él fue enviado. El ciego fue y se lavó. Fue y se lavó. Fue y se lavó. Y dice la Biblia que cuando se lavó, regresó viendo. Hermano, imagínate la escena. Alguien que nunca había visto. Él no sabía. Él no podía apreciar lo que tú y yo vemos. Él no podía ver lo que tú y yo vemos. Él no sabía lo que era un árbol. Él no sabía lo que era una planta. Él no sabía. Tal vez podía imaginarse, pero nunca había visto una montaña. Nunca había visto una casa. Nunca había visto nada. Podía imaginarse, pero no había visto. Pero cuando él se lava, dice la Biblia que empezó a ver. Y así, hermanos, estábamos ciegos nosotros y no podíamos ver, no podíamos experimentar porque no podíamos ver, no podíamos imaginarnos la dulzura del Padre, no podíamos imaginarnos la ternura del Señor, no podíamos imaginarnos el amor de Dios, no podíamos imaginarnos la paz de Dios, no podíamos imaginarnos el gozo de Dios, no podíamos imaginarnos porque no podíamos ver. No podíamos imaginarnos sanos, libres de la enfermedad, libres de todo aquello que nos dominaba. No podíamos imaginarnos. Por eso, cuando vemos a Jesús actuar en nuestra vida,
Cuando vemos a Jesús actuar en nosotros, que lo vemos transformando nuestro corazón, transformando nuestras acciones, transformando nuestro pensamiento, transformando nuestra manera de ser. Cuando lo vemos a Jesús siendo la luz y empieza a alumbrar la oscuridad, y empieza a alumbrar aquello que nos hacía daño, y empieza a alumbrar aquello que nos tenía dominado, y empieza a alumbrar aquellas cosas que nos sometía. Este ciego empezó a ver. Y cuando tú empiezas a ver, y la gente te conocía, porque a este ciego lo conocía toda la ciudad. Todos lo conocían. Y a ti también te conocen, hermano. Y cuando tú empiezas a cambiar tu forma de hablar, la gente dice: ¿qué le pasa? Cuando tú empiezas a cambiar tu forma de ser, la gente empieza a decir: oye, ¿no es este Gustavo de la Tepeyac? Sí, sí es. ¿Estás seguro que es? Sí, sí es. ¿Pero qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué tiene? ¿Qué está pasando? ¿Qué sucedió en él? Y empiezas a ver una transformación a tu alrededor. Empiezas a ver cómo la gente a tu alrededor empieza a compararte al antes y al después. Empieza a ver que eres una persona que ha recibido la luz. Rabasaca, Yamasanda, Rabasa. Y empiezas a transformarte. Dice la Biblia que este hombre regresó viendo. Este hombre regresó viendo. Varios jóvenes, cuando yo me convertí, no podían creer. Decían: no puede ser que él esté allí, no puede ser, no es cierto. Y mira lo que pasa, mira lo que pasó. Si seguimos en el pasaje, fíjate lo que pasó. Dice: ve y lávate. El ciego fue y se lavó, y al regresar ya veía. Dice el siguiente, dice: entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, no lo podían creer. Cuando lo vieron caminar, cuando lo vieron ver, no lo podían creer. Y ellos decían: no puede ser, si este es el ciego. Y se preguntaban ellos: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? ¿No es este el que estaba afuera del templo? ¿No es este el que cuando pasábamos lo veíamos? ¿No es este? Porque un ciego, hermanos, un ciego, su físico es una persona sin luz, una persona perdida. Y ellos decían: ¿no es este? ¿Por qué? Porque su cara había cambiado, porque sus ojos se habían transformado. Y la gente decía:
Es este. No es este el que se sentaba a mendigar. No es este el que estaba oprimido. No es este el que estaba triste. No es este el que estaba en depresión. No es este el que estaba con problemas. No es este el que estaba en la miseria. No es este. Y mira lo que decían y se contestaban ellos mismos. Unos decían: Él es, Él es, Él es. Pero otros decían: no, no es. Se parece, está igualito, pero no es posible que vea, porque estaba ciego. Unos decían: Él es. Otros decían: se parece. Pero él dijo, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy el que estaba ciego. Yo soy el que mendigaba. Yo soy el que nunca había visto. Yo soy el que estaba en oscuridad. Yo soy el que estaba en tristeza. Yo soy el que fue levantado. Yo soy. Y la siguiente pregunta, hermano, me gusta más. En el 10 dice: y le dijeron: una vez que él dijo yo soy, la siguiente pregunta, le dijeron: cuéntanoslo todo. ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? A ver, dime cómo pasó. ¿Qué sucedió? ¿Cómo pasó? Cuéntanos cómo pasó. Y así se acerca la gente contigo cuando ven un cambio, cuando ven una transformación en tu vida. La gente te pregunta: ¿qué pasó contigo? ¿Qué pasó contigo? ¿Qué pasó contigo? ¿Cómo fue si estabas ciego? ¿Cómo fue si estabas en la ruina? ¿Cómo fue si estabas en problemas? ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? ¿Cómo? Y él contesta en el 11. Respondió y él dijo, porque él nunca había visto a Jesús, hermano. Jesús oró por él, le puso lodo en los ojos, pero no lo vio. Estaba ciego. Y le dijo: aquel hombre que se llama Jesús. Pero él nunca había visto a Jesús, pero había escuchado a Jesús. No lo había visto, pero lo había escuchado. Lo había escuchado. Dice: Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y lavé y recibí la vista. Y recibí la vista. Ahora puedo ver. Ahora puedo ver. Ahora puedo ver. Ahora puedo ver. ¿Y qué crees? ¿Qué crees que deseaba este ciego que recobró la vista? Ver a Jesús. Pero Jesús se había ido.
lo sanó en día de reposo. Jesús sabía que iba a haber un problema porque él había sanado en día de reposo. Él sabía que se iba a enfrentar a las autoridades, porque ya en otro evangelio lo habían reprendido y le habían dicho: ¿cómo es que sanas el día de reposo? 6 días hay para que sanes. ¿Por qué sanas el día de reposo? Y él les dijo: ¿y ustedes no desatan su buey para llevarlo a tomar agua? ¿O no sacan al burro del pozo donde se cae? ¿Lo dejan ahí acaso por ser día de reposo? Y si ustedes hacen eso con su buey y con sus animales, ¿qué no puedo yo liberar las ligaduras de los oprimidos, de los enfermos? Lávate y recibe la vista. Dale un más. Entonces le dijeron: porque cuando la gente ve el cambio en ti, cuando la gente ve que cambiaste y tú les dices: Jesús, ellos te dicen: ¿dónde está? Yo lo quiero. ¿Dónde está? Le dijeron: ¿dónde está? ¿Dónde está el que te transformó? ¿Dónde está el que te cambió? ¿Dónde está? He estado viendo lo que Dios hizo contigo. ¿Dónde está? ¿Quién fue? ¿Quién es? Y ellos se empezaron a interesar en conocer a Jesús. Ellos se empezaron a interesar en saber quién era Jesús, el que había sanado, el que había restaurado la vida de ese ciego. Y por eso la gente de Linares vendrá y se amontonará en esta iglesia y en este lugar por los milagros que el Señor estará haciendo, por las sanidades que el Señor estará haciendo. Y preguntarán y dirán: ¿dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde está Jesús? Porque eso es lo que la gente quiere. La gente quiere ser liberada. La gente quiere ser sanada. La gente quiere quitarse la angustia, el dolor, la pena. Y Jesús tiene la respuesta. Jesús tiene la respuesta. Y él les dijo: no sé dónde está. No sé dónde está, pero lo voy a buscar. Y luego entra una discusión. Vamos un poquito más adelante allí, si seguimos con el pasaje. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Siempre va a haber gente en lo que Dios hizo en tu vida que quiere estorbar. Y te va a decir: no vayas. Y te va a decir: te vas a volver loco. Y te van a decir. Y los fariseos no les importó que él viera. No les importó que él viera, sino que empezaron los fariseos, verso 14. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había
disensión entre ellos. Se va a levantar gente a tu alrededor que van a tratar de meter tropiezo sobre tu vida. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Adelante. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, claro, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntenle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Wow. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Pregúntenle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo quieres oír otra vez? ¿Querés? ¿Qué golpe les dio a este? ¿Quieres acaso volveros ustedes también sus discípulos? Y mire lo que pasa. Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Y lo expulsaron. Yo quiero llamar a los músicos que pasen. Y vamos a orar. Vamos a orar.